Hubo dos informes que realizó la consultora Subán Córdoba, consultora que tiene un notable prestigio, no solamente en el interior del país, también en Buenos Aires, es muy consultada, respecto de los estudios y evaluaciones que están haciendo de la situación de las figuras políticas nacionales y del vínculo también que el Estado Nacional actual, el gobierno actual, tiene con las universidades nacionales. El último gran conflicto que desató Javier Milei en la sociedad argentina. Estamos en contacto con Nayib Kadenian, que es la persona que va a hablar en nombre de la consultora. Nayib, ¿cómo andás? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, saludos desde Córdoba. Bueno, muchas gracias por atendernos, Nayib. Queremos abordar el tema del estudio que hicieron ustedes este mes, un estudio que está revelando una caída significativa en la imagen de varios actores del Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos el propio presidente de la Nación. A ver si nos podés acompañar con las imágenes que tenemos de la página de ustedes respecto de qué es lo que está pasando, qué encararon y con qué resultados se encontraron. Lo que venimos observando es que la imagen del presidente Milei viene cayendo prácticamente por goteo mes a mes. Estamos viendo que hay cada vez una mayor porción de la ciudadanía argentina que está en contra del rumbo que está teniendo el país. Sobre todo, principalmente diría que tiene que ver con los fuertes impactos económicos que está teniendo el plan del gobierno sobre la gente. Si nosotros antes observábamos que el principal problema o preocupación de los argentinos y las argentinas tenía que ver con la solución a la inflación, hoy lo que se observa es que la principal preocupación pasó a ser la necesidad de recuperar el poder adquisitivo, la necesidad de mejorar la situación salarial y la preocupación por el desempleo. En ese contexto, creo que el gran desafío del presidente tiene que ver con gestionar las expectativas, a lo mejor un poco desmedidas, que generó a lo largo de toda la campaña, y eso es un desafío bastante difícil. Lo que también observamos es que el presidente se viene caracterizando por no abandonar ese tono electoral que lo llevó al poder. El tema es que hoy tiene que gobernar para todos los argentinos, independientemente de si lo hayan votado o no lo hayan votado. Y en ese sentido se está generando una especie de irascibilidad en la gente, donde el hartazgo es cada vez mayor, donde la gente está perdiendo un poco de interés hacia los dichos del presidente y las alocuciones públicas del presidente, y donde además hay una situación económica de fondo que en principio pareciera no estar mejorando el bolsillo de la gente. Bueno, todo esto también tiene que ver, esta caída de imagen, también tiene que ver con la forma a la hora de expresarse, la situación de violencia o de violentación, si se quiere, que siente cada uno de quienes lo escuchan. A él a su sector, ¿no? Y a la hora de medir, ¿cómo mide esto? Bueno, a ver, hubo todo un bloque que tuvo que ver con analizar la postura de la gente en relación a la violencia política. Y estamos hablando de que hoy hay un 75%, de acuerdo a los resultados de este estudio, que considera que Milei tiene discursos que son violentos. Y hay prácticamente 6 de 10 que consideran que desde que Milei es presidente la violencia política ha aumentado en la Argentina. A ver, podríamos decir que la violencia política estuvo siempre. Algunos podrán justificarlo y decir eso. Yo lo que sí veo es que es la primera vez que la violencia política viene ejercida, instigada por parte de un presidente, de alguien investido con la figura presidencial y votado por la sociedad argentina. Entonces es un clima también preocupante que la gente, digamos, lo sabe, la gente lo nota. Hay una especie de desacuerdo con las formas del presidente. Y acá hay algo que planteaba muy bien Mario Riorda, un politólogo, investigador que se especializa muchísimo en lo que es comunicación política y campañas, y que es que hay dos cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con el fondo, los objetivos, los resultados del funcionamiento del sistema político, y otra tiene que ver con las formas, es decir, los procedimientos a través de los cuales se llega a esos resultados. Bueno, pareciera que los gobiernos muchas veces se obsesionan con el fondo, y es real que la ciudadanía castiga a los gobiernos por el fondo, pero se olvidan de las formas.
y se olvidan de que las formas son igual de importantes, sobre todo en una democracia. Lo estuvimos viendo, el clima de violencia política, lo estuvimos viendo también con las últimas alocuciones en relación a exmandatarios y expresidentes. Estamos viendo que cada vez en redes sociales, sobre todo, hay un clima de mucha violencia que lo que empieza a generar además es una especie de efecto silenciador o disciplinador, donde de repente una no se anima a opinar, a plantear una posición política, porque quizás tiene miedo a una represalia, ¿no? De cualquier lado del espectro político. Creo que hay un clima generalizado donde el presidente, sobre todo, es quien se encarga de instigarlo y de plantear, ¿no?, a la violencia y a la agresión como forma o modo de construcción política. Si te parece, Nayib, podemos pasar a mencionar qué es lo que ha pasado con la imagen positiva y la imagen negativa de las figuras del gobierno y de las figuras de la oposición. Eso, en todo caso, puede revelar nada más que esta situación. Las imágenes que tiene la gente de estos dirigentes no quiere decir que se vaya a traducir en una situación electoral, sino simplemente que se está planteando qué es lo que está pensando la gente de estos dirigentes y en cuánto las representan. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. Bueno, vamos con el presidente Milei. Vamos con el presidente Milei. Bueno, Milei, un presidente que comenzó la gestión con un nivel de imagen cercano a los 50 puntos, hoy lo tenemos en prácticamente 40 puntos de imagen positiva, es decir, hay una caída de unos 10 puntos como mínimo, que lo que vemos es que pareciera que hay un piso, ¿no?, que es esos 30 puntos, que son el núcleo duro que a él lo acompañó en las PASO y en las elecciones generales, a lo cual se le suma también parte del electorado del PRO, ¿no?, estos votos prestados. La caída en el nivel de imagen se explica principalmente por el desencanto quizás de este electorado del PRO que lo votó a Milei, no tanto convencido, sino más bien como un castigo hacia el kirchnerismo o el peronismo. Victoria Villarruel, a diferencia del presidente, tiene una imagen positiva levemente mayor, muy leve. Estamos hablando de 44 puntos de aprobación y de imagen positiva, perdón. Esto a lo mejor se explica porque esa es una figura que quizás se cuida más, una figura que a lo mejor no está tan expuesta, pero que también, digamos, estamos hablando, en términos generales, más allá de las imágenes puntuales, son niveles de imagen bajos. Son bajos, porque si nosotros hacemos una comparación con la situación en la cual estaba Mauricio Macri o la situación en la cual estaba Alberto Fernández a esta misma altura del mandato, ambos tenían aproximadamente 20 puntos más de imagen positiva y de aprobación de la gestión. Es decir, lo que estamos viendo acá es que hay una grieta cada vez más profunda en la sociedad argentina, con dos polos muy opuestos, quienes están a favor del presidente y quienes están en contra, pero que la porción, digamos, o que ese sector de la sociedad argentina que está en contra empieza a ser cada vez mayor. Y esto creo que en parte tiene que ver con la incapacidad de mostrar resultados económicos que mejoren el bolsillo de la gente, más allá de tener esta herramienta muy potente que es la desaceleración en los niveles de inflación, ¿no? Karina Milei, una figura que tiene 30 puntos de imagen positiva, Adorni con 36, casi 37 puntos, Cristina Fernández, nos vamos ya a la oposición, estamos hablando de casi 45 puntos de imagen positiva, con una mejora entre lo que fue septiembre y octubre. Esto a lo mejor se explica también por sus intervenciones públicas, por los conflictos en los cuales estuvo el gobierno nacional, y hay, digamos, una mejora en su nivel de imagen. Y Axel Kicillof, que viene a ser, quizás, diría yo, el principal opositor simbólico a Milei en la cabeza de la gente, con casi 48 puntos de imagen positiva. Esto no necesariamente se traduce a votos, por supuesto, como bien ustedes señalaban, pero sí da algunos indicios de quiénes son los principales actores en el mapa político argentino. Ahora, la interna que está atravesando el peronismo no es positiva para construir una oposición viable al gobierno nacional, ¿no? Ahora, Nayib, todo esto probablemente tenga que ver con el conflicto con las universidades. Creo que hay una parte que tiene que ver con eso. Es muy posible, porque lo que vemos es que si hay un tema, uno de los poquísimos temas en los cuales los argentinos y las argentinas estamos de acuerdo, tiene que ver con la importancia de sostener la educación pública gratuita y de calidad, y eso también fue medido, digamos, en el último estudio. Tenemos a un 60% casi que está en contra del veto de Javier Milei.
Pero además a eso se le suma que hay un 86%, es decir, estamos hablando de casi 9 de 10, que consideran que las universidades públicas son un orgullo para la Argentina. 8 de 10 que creen que la movilidad social es posibilitada por la universidad pública. Y ni hablar de quienes consideran que la educación es la herramienta para crecer como país. Cuando nos vamos ya a medir si Milei tiene que ajustar en las universidades, encontramos que los niveles de acuerdo con esta idea son un poquito mayores, ¿no? Ahora, sí hay un consenso transversal, y esto me parece que es importante porque es transversal a distintos sectores políticos, etarios, de género y a nivel federal, regional, en que hay que sostener las universidades. Eso posiblemente haya sido uno de los grandes errores estratégicos, diría yo, del gobierno nacional. Meterse con un actor con tanta legitimidad, pero que además está en todo el país y que además tiene capacidad de movilización. Me parece que hay que ver cómo se desarrolla esto y si se logra desactivar o no este conflicto por parte del gobierno. Te quiero preguntar, Nayef, respecto de las circunstancias de lo que ocurre en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que Córdoba ha sido uno de los sostenes más importantes desde el punto de vista electoral para Milei en la última coyuntura, pero anteriormente también para Macri. ¿Qué repercusiones han tenido este tipo de caídas en la imagen del presidente en lo que puede llegar a ser el escenario futuro de la provincia de Córdoba? Sí, nosotros observamos una caída importante en el nivel de imagen del presidente en la provincia. Estamos hablando de que Milei ganó en Córdoba en el balotaje con 74 puntos. Bueno, hoy tiene una imagen positiva y una aprobación de la gestión de aproximadamente 50 puntos, que es una aprobación menor a la aprobación que tiene el gobernador Martín Yarlora, que se encuentra un poco más arriba, casi en 55 puntos de aprobación. Esta tendencia se repite no se da solamente en Córdoba, sino que se está dando en todas las provincias, ¿no? La aprobación de la gestión de los gobernadores es mayor que la aprobación de la gestión del presidente. Me parece que el peronismo cordobés, que Yarlora hasta este momento estuvo como muy incómodo quizás por la situación, porque por un lado su electorado lo obliga a posicionarse en línea con el presidente nacional y por otro lado su identidad política, la manera de construir política y de hacer política pública en Córdoba difiere muchísimo de la forma de construir políticamente y la visión política del gobierno nacional. Y creo que a eso se le suma también que el alineamiento por parte del gobierno o esto de ser colaboracionistas no ha tenido sus réditos en términos de transferencias discrecionales, en términos de beneficios para Córdoba. Entonces yo lo que creo es que es posible que de aquí en adelante esa postura quizás más conciliadora por parte del gobierno provincial con el gobierno nacional pueda ir rompiéndose un poquito, porque creo que estamos en otra situación donde a lo mejor ya los márgenes de tolerancia no son los mismos. Pero evidentemente ha generado mucha incomodidad el presidente en Córdoba. Fue muy incómodo lo que sucedió en su momento cuando vino por el tema de los incendios y dejó plantados prácticamente a los bomberos. Ahora estuvo hace poquito en el acto de la Fundación Mediterránea con muchos empresarios de distintos sectores de la provincia, pero donde el gobierno provincial, el gobernador, planteó que es importante poder construir acuerdos también desde las diferencias, es decir, hay una diferenciación con el gobierno nacional, desde el gobierno provincial. Eso es un poquito el panorama que se viene. Y bueno, hablamos de Córdoba, ¿y qué pasa con nuestra provincia, con Santa Fe? Bueno, en Santa Fe también se está repitiendo un poquito esto, ¿no? Donde la gestión de Puyaro tiene una mejor aprobación que la que tiene la gestión nacional. Puyaro además cuenta con un gran activo y es el haber reducido de una manera muy exitosa los indicadores de violencia, ¿no? Y darle, al menos de manera preliminar, o al menos hasta ahora, mostrar resultados en relación al problema de la inseguridad. Entonces me parece que está un poco en ese juego también, en una posición muy similar a la de Córdoba, donde el electorado santafesino votó en gran parte a Milei, donde Puyaro tiene una posición distinta, con quizás la diferencia de que, bueno, Puyaro está alineado con el esquema político del PRO, si es que eso sigue existiendo como tal, ¿no? Y me parece que es un espacio que también se está reconvirtiendo de algún modo y que hay que ver cómo se desarrolla, pero sí creo que vamos a ver una mayor provincialización de la política. Es decir, ya lo hemos visto mucho
en la elección pasada, se viene viendo en los últimos años, pero esta vez va a ser mayor. ¿Por qué? Por la incorporación de la boleta única y por estos datos que les estoy contando. Es decir, los gobernadores no van a querer pegarse al gobierno nacional porque saben que hay un costo muy alto, pero tampoco van a querer ser opositores duros, y eso va a generar que posiblemente haya una mayor diferenciación entre lo que es la política provincial y la política nacional, con la dificultad de que el día de mañana quien quiere eventualmente saltar a la política nacional va a tener un gran desafío, que es saltar ese cerco que se ha construido a sí mismo, ¿no? Nayib, te agradecemos profundamente el contacto, ha sido muy claro realmente la evaluación que ustedes están haciendo, tiene que ver con una mirada profunda sobre la realidad nacional. No es fácil verla para la gente, fundamentalmente, que está distraída en cómo sobrevivir, y me parece interesantísimo el aporte que han hecho. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches a ustedes, les mando un abrazo grande.